está todos los programas de los scripts de todas las funciones para que puedan simular y adaptar a su programa en GUI de MATLAB. ¿Estamos de acuerdo? Y que por favor me puede habilitar para grabar la clase. Sí, Yasmin, discúlpenme. Yasmin, ¿alguna pregunta tienen, por favor? Ya está subido, también habilitado para los proyectos. Y ya está, Yasmin. Revísele, por favor. Recording in progress. Gracias, Yasmin. Ya. Creo que recién despiertan, yo también estoy pensando en algunas cosas que tampoco es que pienso para torturarles ni nada por el estilo, ¿no? Sino que con las cosas que ya se manda, yo creo que está más que trabajo. El día, el día jueves, o más, si el jueves, el día de mañana ya subiré la tarea para la semana que se va a presentar, pero no es que va a mandar mucho, ¿no? Depende de algunas cosas que se envíe de lo que ya se ha visto. Va a haber ejercicios de la serie trigonométrica, exponencial, y ahora que vamos a ver la transformada de Fourier. Listo, chicos, vamos a empezar. Por favor, vamos, me confirman si ven el pizarrón digital, por favor. Y Ya. sí, Entonces quedamos para otra semana mismo, ingeniero laboratorio. Sí, Ya. eso vamos a quedar. Sí, por favor. Hasta yo subir los de script para que puedan hacer. Lo único que les recomiendo es que instalen MATLAB. Aunque hay MATLAB Online, hay los MATLAB portables, que eso sería lo ideal para que no ocupe mucho espacio en su computadora y hacerlo, ¿no? Empecemos con cosas que ustedes ya saben, solo que estamos viendo la aplicación y algo interesante. Listo, ingenieros, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El tema de la clase de hoy es transformada de Fourier. ¿Cuál va a ser el objetivo? Vamos a recordar, pero vamos a analizar la transformada de Fourier. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a ver, por ejemplo, la transformada de Fourier. Vamos a ver introducción, características, conceptos que necesitamos aprender. También vamos a ver, por ejemplo, las propiedades de la transformada de Fourier, y vamos a ver también algo de la, ¿cómo se llama? De la densidad espectral. Al hablar de densidad espectral, vamos a hablar especialmente de energía y potencia. Y con esto casi quedaría solo un tema que veríamos, si Dios permite, el día de mañana, que es prácticamente lo que es convolución y autocorrelación de señales, y terminamos este capítulo y avanzaríamos lo que es teoría de la información para poder terminar dentro de eso. Y obviamente dentro de esto los ejercicios que son fundamentales. Entonces, para la próxima semana, por favor, la práctica de laboratorio sería serie trigonométrica y exponencial de Fourier para cualquier función periódica en el tiempo. Ya voy a subirles entre hoy mismo, ya tengo ya, solo que hay una página, ¿no? Ahí abajo en la bibliografía van a encontrar la página y pueden subir ustedes o ingresar para que vean todos los programas o script que tenemos, ¿no? Solo que lo que pasa es que vayan a pensar que no tengo Windows 10 en el escritorio. No, estas son prácticas de comunicaciones móviles. ¿Dónde está? Escritorio. Aquí está. Aquí está. El anexo de la serie de Fourier transformada de Fourier. Entonces, solo me falta convertirles a PDF. Entonces, aquí está el archivo. Espera un ratito. Aquí está las prácticas que ya estaban, solo que estaba cambiando el periodo, en algunos casos. Toca cambiar cada semestre, ¿no? Entonces, aquí está la serie de Fourier, están los scripts, está cómo dibujar, los labels, todo. Entonces, están los
los describe de cada uno. Es largo porque habla de algunos tipos de forma discreta, en funciones periódicas variables cuando hay mezcladores, y al final lo que quiero es de indicarles es una página web. Esta página web me pareció muy interesante porque encuentra todo lo que es MATLAB para cálculo. Imagínense aquí, veo expresiones matemáticas para transformar de Fourier, ecuaciones, todo lo que es la parte matemática de Laplace y todo eso. Análisis de datos y todo eso. Entonces, aquí está el programa. Entonces, es recopilado de esta página para que ustedes puedan ver la serie de Fourier habla sobre cómo se van a encontrar las constantes de una función par, de una función impar, cómo sacar el fenómeno de Gibbs cuando es una transitoria, cuando está desplazada la función. Entonces, aquí está toda la posible cantidad de casos para que ustedes puedan adaptar a su programa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso ya les voy a subir en el exagerado hasta el mediodía y ya está, ¿no? Solo que me falta pasarle a PDF para que puedan tener en su aula virtual y listo, y que empiecen a trabajar para la próxima semana. Ok, eso nomás. Vamos con esto, ¿ya? Vamos con la transformada de Fourier. Empecemos. Vamos a empezar con la transformada de Fourier. Ok. ¿Qué me permite la transformada de Fourier? Primero, lo que me va a permitir regularmente la transformada de Fourier es un análisis frecuencial, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un análisis de una función que es periódica y continua, que tiene frecuencia en función del tiempo. Es decir, a esta función que le podemos llamar x de t va a ser que continua en el tiempo. Pero yo lo que voy a hacer es el análisis espectral o el análisis prácticamente frecuencial en el dominio de la frecuencia o denominado espectral que le dice. Para hacer ese análisis de una función, de una función periódica y continua en el tiempo que puede variar, para pasarle esta al dominio, si se puede decir, frecuencial, es decir, esta X que es minúscula, yo puedo hacerle una X mayúscula que le ponen en algunos casos con un análisis en el dominio de la frecuencia. Para hacer este análisis debo tener dos condiciones. Deben tener condiciones las señales para poder yo analizarlas. Esto de la transformada de Fourier es fundamental para todo procesamiento en telecomunicaciones, ¿no? Veamos estas dos condiciones y después les explico las aplicaciones. Primero, la primera condición, se habla que el intervalo de análisis va desde menos infinito a más infinito. Significa que va todo el periodo de continuo y hace que el análisis sea el valor absoluto de la función que se va a analizar en el tiempo, valor absoluto, por la derivada del tiempo. Vean esto, es decir, que yo voy a analizar a una función periódica y continua en el tiempo, pero que sea igual a un valor que me va a ser una constante, le voy a poner una variable m. ¿Qué significa esto? Que prácticamente esta función sea que, como es matemáticamente este valor absoluto, sea absolutamente ¿qué? Integrable, absolutamente integrable la función. ¿Qué significa esto? Integrable, ya. Es decir, que yo voy a analizarlo, yo sé que matemáticamente yo en la parte de telecomunicaciones voy a analizar en el tiempo mayor a cero, pero yo voy a analizar el periodo o las funciones f de t en intervalos tiempo mayor a cero, tiempo menor a cero y tiempo igual a cero para ver cuál es el valor que tiene. Esta constante m, recordemos que debe ser de la función que yo tengo matemáticamente que sea integrable. ¿Para qué? Para que el análisis sea cuantificable, porque al final me va a dar un valor. Es decir, una función al final me va a dar matemáticamente la función. Lo que voy a hacer es que yo voy a analizar que si es que tengo una función seno, una función coseno, una función pulso, ¿qué me va a dar la función de la transformada de Fourier? ¿Qué voy a obtener de estas funciones periódicas que continúan el tiempo, que sean integrables con un tiempo mayor a cero
integrables en un tiempo mayor a cero, pero su análisis matemático sea en un tiempo menor y mayor, es decir, que vaya de un valor menos de infinito a un mayor más de infinito. Es decir, que el valor de m, que es cuantificable, prácticamente va a ser menor a un valor infinito. ¿Qué significa eso? Que prácticamente el valor de la ecuación que yo tenga, yo que sea un valor integrable que sea 1 sobre 1 más a, una constante cuando a sea mayor a 0, que el tiempo va a ser a 0, prácticamente este valor, si es infinito, repito, sea el valor sumamente grande o sumamente pequeño. Si este valor es sumamente pequeño, puede tener un valor 1. Pero si este valor es sumamente alto, ¿qué pasaría? Si A es sumamente alto, tiende al infinito, el valor de acá abajo va a ser infinito. Y una constante sobre infinito, ¿a qué es igual? ¿Tiende a qué? A 0, un valor bien chiquitito. Entonces, esto hay que interpretarlo. Entonces, matemáticamente, la transformada de Fourier significa que yo debo analizar. Ahora, yo tengo que ver que los análisis de los tiempos a veces no me dan valores. Dice, la función es una función periódica y listo, se acabó. Entonces, yo tengo que tomar en un tiempo 0 a un tiempo t. Yo analizo que el análisis va a ser desde un valor 0 a un tiempo t, tomando en cuenta que el periodo que yo analice sea el mismo y que se repita tanto desde menos de infinito a más de infinito. Esa es la primera condición. Y ahí es integrable. Cumplo eso y lo realizo. Segunda condición. Segunda condición. La segunda condición es que cualquier intervalo que yo analice, cualquier intervalo en función del tiempo, sea finito. Es decir, que tenga un intervalo de análisis matemático. Cualquier valor o intervalo finito tiene, vamos a tener un integral de un valor máximo y de un valor mínimo. Entonces, si yo no tengo estas condiciones, no puedo integrar y prácticamente no puedo obtener la transformada de Fourier. Segunda condición, primero que sea integrable, segundo que tenga un valor finito, ¿no? De límites dentro de la función. Y tercero, la tercera condición y última, es que debe tener un número finito, es decir, un valor limitado de discontinuidades. Discontinuidades. Es decir, yo le veo esta señal periódica, chévere, está bonita, ¿no es cierto? Pero una función puede ser así. Entonces, número finito de discontinuidades. Aquí veo discontinuidades. Entonces, yo tengo que analizar el intervalo donde se repite esta discontinuidad, pero va a ser en un tiempo t1 a un tiempo t2. Número finito donde se va a repetir. ¿Qué significa? Que el patrón va a ser repetitivo de la función periódica. No voy a hacer esto, no voy a tener una función donde yo pueda obtener una función de transformada de Fourier, por ejemplo, así. Entonces, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro de discontinuidad? Va de aquí hasta acá, una sola, y después se repite. Entonces, la variación de discontinuidad significa que las funciones periódicas no tengan mucha discontinuidad. Ahí sí, en esta de acá yo sí puedo analizar, pero acá me queda el análisis. ¿Qué pasa en esta señal? Yo analizo y veo, aquí hay un intervalo 1, una variación de tiempo 1. Acá analizo, vean, acá es 0, veo acá otro valor 0. ¿Dónde está el análisis? Entonces, la tercera condición del análisis de la transformada de Fourier es que debe ser un valor continuo o discontinuo finito, ¿no? Entonces, acá la función yo analizaría para ver que sea estable, es decir, que tal vez esta función de acá abajo, que está de color verde, tenga condiciones en el sentido de que la función tenga problemas en acondicionamientos, el sensor no mide, hay variaciones dentro de la función. Entonces, con esas condiciones, podemos determinar que la transformada de Fourier no es nada más que tener otra señal en función de otra variable. Es decir, una función del tiempo puede tener en función, una función
que voy a poner en función de la frecuencia, por esta vez, ¿no? En F, ¿ya? En función del tiempo a función de otra variable, que prácticamente no es el tiempo, pero que indica esto de transformarle de la función del tiempo al dominio de la frecuencia. Algunos piensan que yo tengo esto que es acá y yo tengo la función de aquí, de la variable para calcular el ancho de banda. Eso piensan que es la transformada de Fourier. ¿Creen que eso es correcto? ¿Qué opinan? Si se equivocan, no hay problema. ¿Qué opina Nancy? Disculpe, Inge, no le escuché muy bien la pregunta. A ver, pregunto. La transformada de Fourier es, yo tengo la función f de t. Acá yo tengo la función f mayúscula en el dominio de la frecuencia. Es decir, tener los pulsos aquí para tener una frecuencia central, una frecuencia inferior, una frecuencia superior. Esa es la transformada de Fourier. No, Inge, debería estar de acuerdo a los armónicos como hicimos los otros. Ah, perfecto, muy bien. Acá yo lo que estoy haciendo es modulación. En la modulación estoy viendo el ancho de banda y todo eso. La transformada de Fourier lo que me indica es pasarle del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, de una variable en función de otra variable que no es del tiempo, pero me indica cómo se distribuye. ¿Qué se distribuye? ¿Sí? ¿Cómo se distribuye la función en el dominio de la frecuencia? ¿Pero qué se distribuye? La energía o potencia de la señal. Es decir, lo siguiente. Es decir, yo obtengo la señal aquí hasta aquí en función del tiempo, pero que sea periódica, que sea integrable, que tenga un intervalo finito, y lo que yo voy a obtener es esto. Y aquí se va a ver los puntos. A través de la serie exponencial y la serie trigonométrica. Perfecto. Entonces, acá yo voy a determinar la transformada de Fourier que esta señal que yo tengo de f de t tiene la suficiente, una vez que yo le meto a un sistema de telecomunicaciones o comunicaciones analógica o digital, le pongo aquí un sumador, le pongo un modulador, le pongo un multiplexor, le mezclo las dos señales, comienza a modular y veo que le hago la transformada de Fourier. La transformada de Fourier lo que va a permitir es saber cuánta cantidad de energía, esta función puede ser seno y acá tengo una coseno. Puedo tener una función coseno y voy a poder tener una función escalón. Voy a poder tener una función seno y tengo una función exponencial basada en la transformada de Fourier en el dominio de la frecuencia y que me indica que cuánta cantidad de energía o potencia es necesaria en el sistema de comunicación para que se envíe modulada, multiplexada a una cierta distancia y llegue la cantidad de energía que se envíe. En pocas palabras sería que yo tengo esta función, perdón, voy a hacer aquí, yo tengo esta función x de t, y voy a tener una función t, y voy a tener una variante del tiempo aquí, ¿no? Chévere, puedo tener ahí. Una vez que aplico la transformada de Fourier, es simplemente que pasa del dominio del tiempo a la frecuencia. Aquí está x, se hace x mayúscula y se va a pasar en el dominio de la frecuencia y lo que voy a tener es como que fuera una campana de Gauss, donde aquí voy a tener la cantidad de energía que voy a notar. Entonces, esta función matemáticamente tengo que esta x de t que yo tengo, voy a hacerle la integral que va desde menos infinito a más infinito. Estoy cumpliendo la función, intervalo definido, de la función x de t por e a la menos j 2 pi f de t. Y esto es igual a la transformada de Fourier x de f. Aquí ustedes ven este es el intervalo o es la integral, perdón, esta es la integral de dos señales. Y la de aquí es prácticamente la señal del tiempo complejo, que sería en este caso y de t. Entonces prácticamente yo puedo tener, por ejemplo,
Pongámosle aquí una función x de t. Voy a tener una función en el tiempo y voy a tener una amplitud de valor 1 y me va a salir una señal recta que yo tenga ahí ese valor. Entonces prácticamente aquí lo que voy a tener es x de t va a ser un valor 1 dentro de esta función. Entonces, transformada de Fourier de esta señal debería salirme en función de la frecuencia con una x mayúscula en función de la frecuencia, y lo que voy a tener es en el pulso 0 un pulso de Dirac con amplitud 1. Es decir, que aquí yo tengo un Dirac cuando me sale una señal, se puede decir, escalón de la señal. Entonces, si nosotros le vemos matemáticamente, sería que igual va de integral de menos de infinito a más de infinito, de la función es 1, porque yo tengo x de t que sería 1. Permítame un ratito, por favor. Un ratito. Perdón, ingenieros. Entonces yo tengo aquí x de t, bueno, aquí voy a poner x de t por e a la menos j 2 pi f de t, ¿no? Aquí el pulso de la amplitud va a ser igual a 1 y matemáticamente la integral de un valor 1 por e a la j, j 2 pi, la función f de t, me va a salir que esto es igual al pulso de Dirac de t. Esto va a ser igual al delta de Dirac. Para integrarle desde menos de infinito a más de infinito, va a quedarme un valor de 0, me va a quedar 1 en este valor integrable, ¿no? Que me va a quedar para hacerle la función. Entonces, yo voy a tener que la función que yo voy a obtener va a ser de la función f de t, va a ser igual a la función evaluada en el dominio de la frecuencia angular que le ponen en algunos libros, va a ser igual a la integral, perdón, el lapicito, la integral que va desde menos de infinito a más de infinito de la función f de t por e a la menos j omega t de t. Esta se conoce como la transformada directa de Fourier. En los libros le vamos a encontrar así, ¿no? Transformada directa de Fourier. Ahora, yo necesito, a veces obtenemos que la función tengo del tiempo a la frecuencia y quiero obtener de la frecuencia al tiempo, que también puedo hacerlo. Entonces vamos a sacar la transformada inversa. Entonces yo voy a tener f mayúscula a la menos 1 ¿de qué? De la función f evaluada en una frecuencia angular, que va a ser igual a tener a la función f de t, que va a ser igual a 1 sobre 2 pi evaluado de menos de infinito a más de infinito de la función f omega por e a la j omega t de la derivada en la función de la frecuencia angular, y esta se conoce como la transformada inversa de Fourier que nosotros necesitaríamos. Pero bueno, cuando nosotros tenemos aquí prácticamente, si ustedes se dan cuenta, tengo la frecuencia en el dominio de Fourier, y yo voy a tener, por ejemplo, cuando se tiene número de Euler, yo voy a tener una parte real y voy a tener una parte imaginaria obteniendo de la ecuación de Euler, ¿no? Entonces, esto es de la función compleja. No estoy haciendo nada del otro mundo. Entonces, lo que yo tengo de aquí es que yo puedo obtener el módulo de la función en el dominio de la frecuencia, a que será igual a raíz cuadrada de ¿qué? De RE al cuadrado más el valor de X, aquí sería toda la función, ¿no? Voy a ponerle. Aquí sería de X W al cuadrado. Es decir, que yo voy a tener en este caso la magnitud de la función f de t.
Y obviamente si yo quiero el espectro de fase, prácticamente yo tendría que es el ángulo teta de f omega, que va a ser igual a la tangente a la -1. Si esto es coseno y seno, ¿no es cierto? Va a ser la parte imaginal, que sería el valor de x omega sobre la parte real de omega, ¿no? Chau, chau. Y esto me va a quedar que esto es igual al espectro, ¿qué le dicen? De fase de f de t. Entonces nosotros podemos aplicar dentro de eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que nada está al otro mundo, ¿no? Vamos con las aplicaciones. ¿Ya desayunaron, ingenieros? No, hijo. Por No, eso están ahí medios dormidos, les veo. Ya en unos 15 minutitos más y ya salimos para que vayan a desayunar 15 minutos para que puedan desayunar, porque tampoco es adecuado no desayunar y estar en clases, ¿no? Eso va contra la fisiología del cuerpo y por más que tengas eso, el cerebro no absorbe, ¿no? Bueno, vamos con procesamiento, perdón, con aplicaciones de la transformada de Fourier. Como ustedes ven, la transformada de Fourier me permite analizar la cantidad de energía y potencia. ¿Dónde se aplica todo esto, la transformada de Fourier? Es todo lo que yo puedo analizar, lo que son señales. Puedo tener imágenes. Puedo tener la voz. Bueno, ¿cómo sería la voz? Sería, se me va el nombre. Imágenes, se va video y listo. Pero se me va la voz. A ver, yo hablo, bueno, todo este tipo de señales, imágenes, voz y video que yo le pongo, todas estas van a ser, al fin y al cabo, por ejemplo, una señal va a ser en el dominio del tiempo. Yo puedo tener una señal senoidal, cosenoidal, cuadrada, triangular, periódica y continua en el tiempo. Primero, una imagen. Una imagen es una matriz, pero al momento de codificar yo les voy a hacer en 0, 0, 1, 0 y 1, 0 y 1. Pero al momento de yo enviar a través de una señal, puede ser de radio digital o transmisión digital, yo voy a mandar con pulsos eléctricos o puedo mandar con modulación digital. Estoy mandando señales. La voz, estoy mandando ahí. Le voy a digitalizar a la voz, le voy a mandar, ustedes ya saben, con el PCM o el ADPCM que nosotros tenemos, los que cogieron comunicación digital, perdón, no, aún no vamos a ver esto, perdón, pensé que estábamos en móviles. Moduladores de codificación de pulso, que es transformarle de la señal analógica a la señal digital, y este que es una variante de PCM que ya vamos a ver, que cambia el número de muestreo, que acá hace un muestreo cada 8 bits y acá hace bit a bit, ¿no? Y se ve un error residual. Este tipo de voz lo que hace es codificarle o tener una gran cantidad de datos, pero al momento de enviar se va a modular a través de una señal portadora que sea analógica o sea digital. Y el video, que son streaming, que son varios tipos de capas, todo esto igual va a llegarse acá. A lo que quiero llegar es que todos los tipos de señales, lo que vamos a hacer es un procesamiento de señal, un DSP, procesamiento de señal digital. Dentro del procesamiento de señal digital, lo que yo hago es codificar, transformar la señal para analizar la cantidad de energía, las señales, codificar, y ahí entra lo que es transformada de Fourier, viene procesamiento de la señal, viene codificación, viene decodificación, y con esto vienen los famosos decodec, ¿no? Los decodificadores y codificadores de señal, decodificadores y codificadores de tiempo. Sí, entonces, dentro de las aplicaciones, todo lo que es para análisis de las señales son transformada de Fourier. Vamos a estas aplicaciones a otra. ¿Dónde más yo veo el tipo de señales que yo aplico? Esto es en comunicaciones. Yo vamos a la parte médica. Yo manejo variables físicas o variables físicas dentro de los seres humanos. Como por ejemplo, yo puedo medir la temperatura, el oxígeno, el ritmo cardíaco, es decir, el electrocardiograma.
que se puede hacer. Y estas variables son analógicas. Pero sí, pero ¿cómo van a ser analógicas si yo tomo solo el tiempo? Si tú tomas cada 10 minutos en un sensor durante 12 horas, te va a salir una variable así de temperatura y va a llegar a ser como una analógica. El oxígeno igual. Yo tengo 96, bajo a 92, estoy ahí. Comienza a tener ahí. El ritmo cardíaco igual, para verlo. Entonces, estas variables físicas necesitan ser interpretadas y decodificadas. Transformada de Fourier, para que vayan a los sistemas de comunicaciones. Para poder tener todo lo que nosotros necesitamos para esto. Sistemas industriales, militares. Los militares necesitan, por ejemplo, parte de redes de datos. Vamos a la parte industrial. La parte industrial que va a medir. Yo necesito sensores que midan variables. ¿Qué variables mide? Temperatura. Mido, por ejemplo, humedad. ¿Qué más mido? Temperatura, humedad, el pH de un tanque de agua, cosas así. Entonces, esto igual voy a medir y va a ser señales analógicas en función del tiempo. Todas estas para poder ser codificadas y transformadas, transformada de Fourier. Es un pequeño comando para hacer eso, pero nosotros tenemos que interpretarlo y entender. Podemos hablar de la parte militar. La parte militar ocupa ya sea otras aplicaciones dentro de eso. Esas son las grandes aplicaciones que tenemos nosotros, tanto en telecomunicaciones, en las partes médicas y en la parte industrial, para que nosotros podamos desarrollar los diferentes sistemas de comunicaciones con las redes de datos que se tiene y con las redes de sensores distribuidas, con los sistemas Big Data, con los equipos de Zigbee, con los Ultra Wideband, con los equipos Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, para poder hacerlo. Y dentro de esto está siempre transformada de Fourier. Imagínense ustedes con el teléfono celular. Yo estoy mandando mensajes de WhatsApp. Imagínense que la radio base mandan equipos o ondas que están en el orden de apenas de los 10 hasta los 100 vatios, hasta 1 kilovatio para poder hacerlo, pero el rango. Y acá la sensibilidad del receptor que tiene el equipo apenas va desde menos 110 a menos 116 dBm. dB micros a veces, ¿sí? dB micros, el rango. Es bien chiquitito. Entonces el rango de aquí, imagínense, llega esta señal para poder ser amplificada y esta señal amplificada debe llegar a hacer un procesamiento que se llama transformada de Fourier. Imagínense de 10 vatios llegar a dBm, que hablamos que llega en el orden de los picovatios. Entonces, todo ese fenómeno también lo hace lo que es el procesamiento de la señal transformada de Fourier. Parte de eso, ¿no? El análisis que lo hace. Y dentro de eso lo que se hace es el estudio espectral, me sirve para ver el dimensionamiento también, el comportamiento de las antenas, la potencia de la señal para ver qué tipo de antenas es adecuada, la ubicación de las antenas, para saber el patrón de radiación que tienen las mismas. Entonces, todo esto me sirve el por y para qué dentro de las comunicaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No sé si tengan alguna interrogante. Listo, hagamos ejercicio de la transformada de Fourier, un ejercicio, o voy a poner las propiedades para no quedar a medias para que puedan salir a desayunar, ¿ya? Pongamos solo las propiedades, que esto es importante. En algunos libros varía, pero es la nomenclatura, ¿no? Las propiedades de la transformada de Fourier. Esto recomiendo que lo tengan, pero nosotros vamos a demostrar esto, ¿no? La transformada de Fourier, las propiedades, lo que me indica es cómo aplicarlas directamente. Primera cosa, es decir, f de t voy a tener tanto en el dominio de la frecuencia y puedo sacar la inversa. Puedo tener tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio del tiempo. Si yo tengo una constante A1 por una función F1 de t y es la sumatoria de otra función por otra constante F2 de t, la transformada de Fourier significa tener cada una de ellas, una propiedad distributiva que sería una constante
la misma constante, pero la función F1 en el dominio de la frecuencia es igual a 2 de F2 de t. Es decir, que se hace una por una y se multiplica o se mantiene. Ahora, otra propiedad es que cuando yo tengo que la función es una constante en el tiempo, una constante por el tiempo, significa que yo voy a tener que es igual al inverso del valor absoluto de la constante de la función que va a multiplicar en el dominio de la frecuencia sobre esa constante. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo sale eso, ¿no? Y también tengo si es que la función f está evaluada en un tiempo negativo, o sea, el argumento de la función va a ser igual la función evaluado en el intervalo o en el valor negativo. ¿Qué pasa si yo tengo la función del tiempo con corrimiento con t0 igual la variación? Se debe evaluar la función, pero ya en la función compleja de e a la menos j omega, no en el inicio, sino el de desplazamiento, es decir, del tiempo t0. ¿Qué más? Puedo tener que la función f de t, que se multiplica por una función de Euler, e j omega 0 de t, significa que yo voy a tener la función evaluada de omega que representa t menos la diferencia de omega 0. Es lo que se va a tener al final. Y como tengo funciones seno y coseno, que son las que siempre se va a tener, voy a tener la función f de t por coseno de omega 0 de t. Esto va a ser la transformada de Fourier e inversa, va a ser igual a 1/2 de la frecuencia de omega menos la frecuencia de omega 0 más 1/2 de la frecuencia de omega más omega 0. ¿De dónde sale eso? Porque la función neperiana, recuerden que es igual a coseno menos seno, y se tiene esta función. Ya vamos a ver también algunos ejercicios. F de t, seno de la frecuencia omega t, va a ser igual a qué? A lo mismo, pero como es seno, es coseno más j seno, va a ser complejo. ¿Sí? De acuerdo a Euler, va a ser 1 sobre 2j. ¿De qué? De la misma función omega menos omega 0 más 1 sobre 2j de f de omega más omega 0. Y se tiene esa función. Estas son todas las propiedades que se puede tener dentro de la transformación de Fourier, de las que más se ocupan, ¿no? Hay algunas que también sacan de la primera derivada, de una función, por ejemplo, se tiene de la función de la primera derivada, si es que se tiene de una función f de t, le saca que la derivada va a ser igual a j omega por la función en omega. O se tiene que la función está elevada a un valor n por t. Entonces eso se tiene que va a ser igual a j omega elevado a la n por la función omega. O si es que la función se multiplica por un número j de t por f de t, se va a tener que va a tenerse la primera derivada de la función en el dominio de la frecuencia. Y ahora, ¿qué pasa si es que esta función finalmente se tiene que es menos j que multiplica a t elevado a la n por la función f de t? Se va a tener que la transformada de Fourier va a ser igual a f elevado a la n por el dominio de la frecuencia. Entonces, son funciones complejas que también se puede aparecer. Listo. Hasta ahí vamos a quedar y vamos a dedicarnos a hacer solamente ejercicio en la segunda parte. ¿Sí? Y ver ya algo de densidad espectral también dentro de eso. Y cumplimos, en cierta manera, algo importante que nosotros debemos tener, que esta parte, propiedades, me voy a ir a esta parte y va a ir la última parte de la clase. Y cumplimos ya la agenda del día de hoy. No sé si tengan preguntas, tal vez, por favor. ¿Sí está claro? Ya. Por favor, 8 en punto nos vemos. Vayan a desayunar, por favor. Ya voy a dejar aquí el ejercicio nomás.
solo escrito. Inge puede Vamos. ponerle un ratito en la parte de propiedades porque no le vamos a copiar la segunda propiedad. Por favor. Ya le pongo ingeniero. Un ratito, solo que estoy con él. Perdón. Les voy a dejar ahí, ¿ya? Más abajo, esta de acá. Así, esta parte. Sí, ahí, Inge, muchas gracias. Ya. Listo, chicos. Vamos a desayunar. Recording stopped. 15 minutos, por favor.
Listo, chicos. Regresamos. Recording in progress. Listo. ¿Ya desayunaron? Sí, Vale, sí. Listo, ya adelantamos un poquito de receso y pienso que estamos bien, ¿ya? Así que hagamos ejercicios, ¿ya? Ya voy acá arribita. Y mucho en la vida real, el transforma de Fourier no es que aplicamos, no es que no es en ingeniería, en una maestría se va a ver más profundamente la parte matemática, inclusive para procesamiento de señales, comportamiento de ondas electromagnéticas, para aplicaciones de sistemas, pero bueno, ¿no? Hay algunos tipos de dentro de eso. Vamos con ejercicios, ¿ya? Vamos a la segunda parte de la clase y hablar algo de densidad espectral y terminamos. Ok, el primer ejercicio dice que hallar la transformada de Fourier de la siguiente función. Hallar la transformada de Fourier de la siguiente función. Ok, la función va a ser f de t, va a ser igual a m0 sobre 2, que multiplica a e elevado a la menos b sobre e t por mu menos 1 de t. Bueno, aquí lo que estamos viendo es una función que tiene una constante, tiene una función compleja, bueno, no tanto compleja, sino es una función de senos y cosenos, y en función del tiempo y que multiplicada por otra función, un tiempo t1 y un tiempo t0, ¿no? Los dos pueden ser al mismo tiempo, aquí tenemos una función escalón. Mu menos 1 de t regularmente toma el valor de 1 y se tiene solamente esta función para poder trabajar, ¿no? La mayoría de libros siempre van a tener una función de referencia que es una función singular para el desarrollo del mismo. Entonces, aplicando la fórmula, tendríamos que la función en el dominio de la frecuencia va a ser igual a la integral de menos de infinito a más de infinito de la función f de t que multiplica a e a la menos j omega t de t. Recording in Tiempo progress. mayor, igual o menor a 0. Ingenieros. igual a 0. Sí, pero es mayor o igual a 0, ¿no? Siempre mayor o igual a 0. Entonces nosotros vamos a tenerle desde 0 hasta el infinito, ¿no? Entonces cumplimos la condición por esta función. Ya nos está indicando. Estamos aplicando matemáticamente y ponemos la función que es m0 sobre 2, que será una constante, por e a la menos PET, que multiplica a e a la j omega t de t, ¿no? Todo esto. Listo, entonces prácticamente lo que vamos a hacer es sacar la constante y multiplicar base por exponente, ¿no? Es decir, igual a m0 sobre 2, integral de 0 al infinito. Cumplimos la condición de que tiene una integral finita, es integrable y más que todo, no sabemos la función cómo es, ¿no? Pero nos damos una idea que es una función exponencial con un escalón. Entonces prácticamente aquí lo que vamos a tener es mantener la base, se me quedó el lápiz, ya. Mantengo la base y sumo los exponentes, ¿no? Que sería, por ejemplo, menos b sobre e, que sería más aquí, ¿no es cierto? Más j omega por t de t. Y listo. Sigo m0 sobre 2. Voy a integrar, que me va a quedar la misma función, e a la menos b sobre e más j omega de t sobre la exponencial que sería prácticamente menos b sobre e más j omega. Esto evaluado entre 0 a infinito. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, por favor? F omega va a ser igual a
M0 sobre 2 que va a multiplicar, voy a evaluar límite superior menos límite inferior, e a la menos infinito sobre menos b sobre e más j omega, límite superior menos límite inferior, ¿no? Que sería menos e a la 0 sobre menos be sería más j omega. Listo, estamos evaluando la función. E a la menos infinito, ¿cuánto es? 0, ¿no? Porque es 1 sobre e al infinito, o e una constante sobre infinito, ¿no? Porque si no sería indeterminación, si no fuera negativo. Aquí prácticamente esto sería 1, y lo que me quedaría la función sería f omega, va a ser igual a m0 sobre 2, que multiplica a 1 sobre e, sería positivo, ¿no? be más j omega. Listo, ahí quedaría la respuesta, ¿no es cierto? ¿Qué opina? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Sí, Ya. Sí. Para eliminar la parte imaginaria, lo que tendríamos que hacer, bueno, aquí arreglándole un poquito, pongámosle f omega va a ser igual a ¿qué? A m0 sobre 2 que multiplica a be más j omega. Para yo poder quitarle la parte imaginaria, voy a hacer la conjugada. Voy a multiplicarle por be, que sería menos j omega, sobre be menos j omega. Estoy multiplicando por 1 para no afectar. Esto me va a quedar a m0 que multiplica a be menos j omega. Ay, perdón. A ver, se ve j omega sobre, aquí me quedaría 2 que multiplica a be al cuadrado, más j al cuadrado es menos 1, con más, menos sería más, y quedaría omega al cuadrado, ¿no es cierto? No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. Y quedaría f omega, le voy a hacer como la parte real por el imaginario que tenemos aquí, me va a quedar m0, que multiplica a b sobre 2 veces que multiplica a be al cuadrado, más 2 veces omega 2, que quedaría menos j m0 omega sobre 2 veces be al cuadrado más 2 veces omega al cuadrado. Y ya tenemos la función. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero es dibujarle una función del tiempo para tener la función. Entonces, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, yo tengo la parte real. Esta sería la parte real. Esto es como decir la parte real más menos jx de la función omega. Entonces, de ahí voy a tener que el módulo, ¿no? Quiero obtener el módulo. Entonces, tendría que f omega va a ser igual a la raíz cuadrada de r omega al cuadrado más x omega al cuadrado. Ahí. Entonces, prácticamente, si nosotros le vamos a reemplazar ahí, quedaría, esto es igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de ¿qué? Este sería el cuadrado, que quedaría más o menos, sería m0 sobre be sobre 2 veces que multiplica a be al cuadrado sería b al cuadrado, 2b al cuadrado, más 2 veces omega al cuadrado, todo esto al cuadrado, más, esto me quedaría m0 omega sobre 2 veces b cuadrado, perdón, sobre e cuadrado, más 2 veces omega al cuadrado, y todo esto al cuadrado, para poder hacerlo. Entonces, si es que nosotros resolvemos el módulo,
de la función omega, eso va a ser igual a que voy a poner raíz cuadrada, control Z, raíz cuadrada de que primero voy a tener un denominador. El denominador, ¿cómo va a ser? 2, que va a multiplicar a BE al cuadrado, que hago lo mismo, que sería más omega al cuadrado, esto al cuadrado, todo esto al cuadrado sería, que me va a quedar para hacerlo. Acá arriba me quedaría M0 al cuadrado más BE al cuadrado más M0 al cuadrado por omega al cuadrado. Y finalmente, si saco raíz cuadrada, me va a quedar, sería 2 veces, ¿no? O podríamos dejarle ahí el valor, como ustedes quieran verlo, para nosotros poder aplicar la fórmula. Hasta ahí podríamos hacer para poder obtener valores de F0, ¿no? Si es que podríamos tenerlo, ¿sí? Para poder obtener la señal dentro de los sistemas. Para poder sacar. Podemos hacerle ahí o podemos sacarle, hasta ahí. Y de ahí, lo que yo necesito es sacar el ángulo de la función en omega, que va a ser igual a la tangente menos 1 de la parte imaginaria, que es x omega sobre la parte real de omega. ¿Cuál es la parte real? La parte real es M0. ¿Cuál es la parte real? A ver. Sería M0. Sería M0 por BE. A ver, perdón. Sí, M0 por BE sobre 2 veces BE al cuadrado más 2 veces omega al cuadrado sobre la parte real, a ver, M0, no, estoy mal. Gracias por ayudar. Sería M0 omega porque es de esta parte, pues. Sobre 2 veces, ya. El otro sería M0 que multiplica a B sobre E sobre 2 veces BE al cuadrado más 2 veces la frecuencia angular al cuadrado. Entonces, si multiplicamos medios con medios, extremos con extremos, esto se nos va a ir. Y me va a quedar aquí prácticamente M0 por omega sobre M0 por B sobre E. Elimino M0 y me va a quedar que el ángulo me va a quedar tangente a la menos 1 de, déjenme ver, tangente a la menos 1 de omega E sobre B. No sé si estamos de acuerdo hasta ahí. Es negativo, ¿no? Antes de que me olvide. Porque aquí la parte es menos, esto va a quedar menos y va a quedar menos. Porque es menos J, ¿no? Menos, es por eso. Por si acaso, no me estoy inventando el dato. Entonces va a quedarme la función negativa. Ahora, para nosotros trabajar con esto, vamos a asumir valores. Vamos a poner que M0 tenga un valor de 10 y la relación B sobre E o E sobre B va a ser igual a 1. Con eso voy a darle valores al módulo de omega y F omega para nosotros poder calcular. Entonces, para yo dibujar, yo necesito aquí, por ejemplo, cuando omega es 0, cuando es 1, cuando sea 2, cuando sea 10 y cuando sea 100. ¿Cuánto es F omega? Estos valores estas condiciones voy a reemplazarle en el valor que nosotros tenemos acá, en esta ecuación. En la ecuación de aquí, por favor. Si M es igual a 0, perdón, M es igual a 10 y B es igual a 1, ¿cuánto me va a salir aquí, por favor? Calcúleme. Inge, Mande. ¿nos hay un producto entre M0 y B sobre E al cuadrado? ¿En dónde? ¿En el ángulo?
ahí en está el módulo, donde está MC al cuadrado más B sobre E al cuadrado, ahí no es un producto. A ver, sí, perdón, es un producto, tienes razón. Es por, este es por. Sí, gracias, ingeniero. Sí, nosotros, por ejemplo, podemos sacarle aquí como factor común, ¿no? Que podría salir, pero quedaríamos lo mismo la ecuación. De cualquier manera podemos ponerle cuadrado esto. Sí, aquí es multiplicación, tienes razón. Gracias, ingeniero. Sí, sí está bien ahí. Deben asumiendo el valor, aquí en esta ecuación póngale en cuando la relación B sobre E es igual a 1 y M0 es igual a 10, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Y omega 0, ¿cuánto sale F omega, por favor, aquí? En este valor. Para nosotros dibujarlo. F omega. Aquí está omega. Omega lo que le voy a dar el valor sería 0. Como es 100, le voy a poner por acá 100. Por acá 10, que sería la décima parte, digo yo un ejemplo. 10, 10, pongámosle ahí 10, un ejemplo sería 50 por acá. El 2 sería por aquí, el 1 sería por aquí. Listo. ¿Cuánto me da cuando es 0, por favor? 5. Sí, 5. Gracias, 5, muy bien. Cuando es 1, a ver, vamos a... 3.54. ¿Mande? 3.54. Sí, está bien. Correcto. Cuando es 2, Raíz de 3. el 2, raíz de 3. Sería 1.7. No, no es tan... En el 2 sale 2.23. 2.23 debe salir. Revísale, por favor. Revísale, por favor. Ya. ¿Cuándo es 10? ¿Sí te sale eso? Sí, sí. Bueno, nos equivocamos aquí, pero hay que tener cuidado en la prueba, ¿no? Ok. ¿Cuándo es 10? ¿Cuánto sale, por favor? 0.49. 0.49, 0.5, ¿no? Gracias, ingeniero. ¿Y cuándo es 100? 0.05. Correcto, 0.05. Ok, gracias, ingeniera. Vamos a graficar. Cuando es 0, yo tengo 5, le voy a poner el máximo valor. Es 5. Cuando es 1, es 3, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 54, más o menos sería. Ahí le dibujan ustedes bien, ¿no? Es decir, el 1. Cuando es 2, 2, 22. 1, 2, 2, 22, por ahí. Listo. Cuando es 10, 0, 5. Uy, chiquitito. Cuando es 100 es 0,05. Uy, por acá. Entonces el gráfico iría más o menos así. Y ahí tenemos representado la función en el dominio de la frecuencia. En algunos casos podemos asumir valores, en algunos casos la función es la que nos permite analizar. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, ingenieros, por favor? Sí, sí. Ya, ok, hagamos otro, ¿ya? Ok, chévere. Vamos del segundo. Vamos con a los chiquititos para ver las ecuaciones también.
Dice que tenemos la siguiente función, ¿no? Tengo la siguiente función. Tengo t, x de t. Voy a poner otro color. Y dice que la función es ahí. Viene aquí. Viene a un punto. Y esta comienza a decrecer. Y dice que la función toma el valor a menor a 0. Dice que la función es x de t es igual a una función e a la menos at mu de t. ¿Sí? Tomando en cuenta que a es mayor a 0, que hay que evaluarle en este valor, ¿no? Que va a tener a. Bueno, entonces dice que encontremos la función de transformada de Fourier. Nosotros sabemos que cuando se tiene una función exponencial, nos debe salir 1 sobre el valor de la función más 2jpi o 2 función del valor, pero bueno, vamos a ver cómo sale esto. Entonces yo voy a tener aquí la función, voy a poner x, voy a poner en otra forma f, va a ser igual a transformada de Fourier de la función x de t. Y esto es igual a que a la integral que va desde menos infinito a más infinito de la función x de t por e a la menos j 2 pi ft de t. La única diferencia es que en algunos libros esto es e a la j omega t, ¿no? Porque omega es igual a 2 pi por f. Lo único que cambiamos es eso. Entonces, como es una integral, el intervalo pasado mayor a 0, entonces podemos integrarle y cumple la condición. Entonces, esto es igual a la integral que va de 0 al infinito, porque me dice que va a ser mayor a 0. De la función que me da, esta función de valor de un tiempo va a ser igual a 1, que le asumimos, e a la menos at, que multiplica a e a la menos, perdón, se me quedó el lápiz. Control Z, control Z, control Z. E a la menos j 2 pi f de t de t. Esta va a ser la integral de ¿qué? Integral de 0 al infinito de e que multiplicó a t, que va a ser menos a y menos j 2 pi f de t. Yo le pongo así, le voy a integrar, que es sumamente sencillo, que va a ser e a la t, que va a multiplicar a menos j 2 pi f, ¿sí? F sobre, a ver, sería así, sobre la misma función que sería menos a menos j 2 pi f. Hay que evaluarle de 0 al infinito. ¿Qué voy a evaluar? Donde esté esa la variable. Si este es x, debo poner valores en x. Si este esté en solo donde esté el t. Entonces voy a evaluar el número neperiano, que sería e a la infinito sobre menos, aquí ya podríamos ponerle, por ejemplo, menos a menos j 2 pi f menos e a la 0 sobre menos a menos j 2 pi f. E a la 0 es prácticamente 0, ¿no? Que vamos a tenerlo, aquí sería igual a 1, y lo que me va a tener es prácticamente la función, va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre a, verán que este sacó negativo y con él se hace positivo, sería más 2j omega t. Perdón, omega t. Omega sería, perdón. 2j omega. O sería 2j, no, aquí sería, perdón, yo le podría poner 2j o 2j y f, ¿no? Por lo que sería igual a 1 sobre a más j omega, ¿no? Y acabó. Entonces, la función de una función exponencial decreciente, cuando el intervalo sea a mayor a 0, me va a quedar este valor, o el resultado va a ser igual a 1 sobre a más j 2 pi f, ¿no? Queda lo mismo en esta función. Entonces, ahí se está viendo que se aplica la función. Entonces, simplemente si este valor de a, por ejemplo,
Si la función es x de t es igual a e a la menos 2t, mu de t, ¿cuál es la transformada de Fourier? Ah, facilito, es 1 sobre 2, ay, perdón, se me quedó el lápiz. 1 sobre 2 más j omega. Entonces, ahí ya se quedó la función y simplemente ya se aplica lo que es la transformada de Fourier, simplemente, ¿no? Vamos con otro. Tercero, tengo la siguiente función. Tengo la siguiente función que es x de t y tengo la función t. Aquí voy a ponerle un valor 1. Aquí voy a ponerle menos 1/2. Aquí voy a ponerle 1/2. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Dice que encontremos la transformada de Fourier de esta función pulso, ¿no? En función del tiempo. Esta función, el área de esta función de pulso, ¿de cuánto es? Mira, ya me está diciendo que es de 1, ¿no es cierto? Entonces, prácticamente la transformada de Fourier de esta función pulso, que va a ir desde menos de infinito a más de infinito, de la función pulso por el tiempo por e a la menos j omega t dt va a ser igual a ¿cuánto? Me da dando límites, integral de menos 1/2 a más 1/2 de e a la menos j 2 pi ft dt. El valor que tiene un valor de 1, el área que se está, o el valor que tiene la amplitud, ¿no? Entonces, con esto simplemente la transformada de Fourier x de f va a ser igual a e a la menos j 2 pi f de t sobre menos 2j pi f, evaluado entre menos 1/2 a 1/2. Esto va a ser igual a e a la menos j pi f sobre menos 2 pi jf. Yo siempre cambio, ¿no? Que menos e a la j pi f límite superior menos límite inferior menos 2 pi jf. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Estaba reemplazando, ¿no? Entonces, x de f va a ser igual a ¿qué? A e a la menos j pi f menos e a la j pi f, tomando en cuenta que yo voy a tener menos j 2 pi f. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto arreglando me va a quedar igual a e a la j pi f menos e a la... Perdón, se me quedó el lápiz. E a la menos j pi f sobre j 2 pi f. Perfecto. Como ustedes saben, yo tengo que la función seno de alfa es igual a e a la j alfa menos e a la menos j alfa sobre 2j, ¿no es cierto? Si fuera coseno sería solo sobre 2 y sería suma de eso. Entonces, para nosotros tener esta función, le voy a separar, ¿no? X de f va a ser igual a ¿qué? A e a la j pi f menos e a la j pi f menos, ¿no? Sobre 2j, que multiplica a 1 sobre pi f. Esta función que encontramos la equivalencia va a ser igual a seno de pi f. Entonces, si multiplicamos, tenemos que es la función de la transformada de Fourier va a ser igual a ¿qué? A seno de pi f sobre n pi. ¿A qué es esta función? Es el seno cartesiano en función de la frecuencia. Entonces, ¿qué aplica aquí? Que la función, una función de pulso con una amplitud 1 del intervalo de menos 1/2, la transformada de Fourier es obtener una función seno. Ojo con eso. Cuando tengo un escalón, un pulso, yo al final yo tengo una transformada de Fourier
que prácticamente me ayuda a hacer, ¿cómo se llama? La serie de una onda senoidal. Para eso me sirve este ejercicio chiquitito que estamos viendo ahorita, ¿ya? No sé si estamos alguna pregunta hasta ahí. No, ingeniero. Ya. Chévere, ¿qué dice? Ok, ingenieros. Listo, hagamos otro. Igual para que vean los que yo les estoy indicando son los que más se aplican para poder nosotros entender o ver algunas cualidades o ver algún tipo de las señales que nosotros tenemos. Vamos con otro. ¿Qué número toca? 4, ¿es? Sí, 4. Voy a ir al otro lado. Listo, me voy a la cuarta. Obtener la transformada de Fourier de la siguiente función. Control Z, Control Z. Aquí tengo la función en el tiempo. Aquí voy a poner la función f de t. Aquí voy a poner un punto que se va a llamar el punto A y voy a hacerle ya. Aquí se me fue mal, ¿no? Iba a ser hasta arriba, pero ya no alcancé. Este punto se va a llamar A. Mm, 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 mm. Perfecto. Disculparán la remienda. Entonces, la señal sería desde este punto, que se va a llamar menos de medios. A ver, sería un punto, un pulso, un pulso, sería hasta acá. Un ciclo y otro ciclo, sí está bien. Hasta de medios. Listo, dice que encontremos la transformada de Fourier si la función f de t es igual a coseno de omega 0 de t. ¿Qué obtenemos o qué obtendríamos si la función es coseno que vamos a tener aplicando la transformada de Fourier, que son señales típicas que se va a tener? Lo primero que vamos a hacer es un análisis de la función. Vamos a ver que la función f de t, cuando el tiempo es menor a d medios, perdón, aquí sería solo, antes de que sigamos, no hay más señal, solo es esta ahí. Yo me fui más de ahí, perdón. No hay más. Solo va de ahí así, esta señal está. Entonces, si es que yo veo en el tiempo menor a d medios, ¿cuánto toma la función? No va a haber nada más, ¿no? Por si acaso solo es de aquí, en esta parte, ¿no? Control Z. Voy a sacar esta parte porque está fea. Ya, perdón, se me fue esa parte. Con el tiempo tiene la función, el valor de f de t, la función f de t toma un valor de 0, ¿no? Porque ya no tiene aquí el valor nada, ningún gráfico adicional. Cuando la función está oscilando, va a tomar un valor de amplitud que va a ser a coseno de t, con un valor de amplitud, ¿no? Se me queda el lápiz. A coseno de t. Y finalmente, cuando el tiempo es mayor a d medios o Dirac medios, como quieran verlo, f de t, no, sería aquí, discúlpenme, aquí sería a coseno de t, va a tomar en cuenta desde menos d medios, sería mayor o igual y menor o igual a d medios, ¿no? Antes de que me olvide. Y si es que el tiempo es mayor a d medios, la función f de t va a ser igual a 0, ¿no? Solo vamos a tomar en cuenta que la función va a fluir de menos de medios a d medios
una función coseno con una amplitud A. Perfecto, entonces aquí me faltaría la constante A, ¿no? Entonces, para hacer esto, podríamos tener que el equivalente de coseno de omega 0 de t va a ser igual a E a la J omega 0 t más E a la menos J omega 0 t sobre 2, ¿no? Con esto tengo que la transformada de Fourier de omega va a ser igual a la integral que va de menos infinito a más infinito de la función f de t por E a la menos J omega t de t. Entonces la transformada de Fourier para nosotros aplicarlo sería f de t sería a, ¿no? A sobre 2, perdón, voy a poner la integral también, voy a hacer un poquito, va a ser la integral de menos infinito a más infinito de a por coseno de omega 0t, que sería a e a la j omega 0t, que sería más e a la menos j omega 0t sobre 2 de t, ¿no? Entonces con esto podemos calcular y decir que f omega t, pero me falta, ¿no? Qué bruto que soy. Me faltó, pues. Gracias. Por e a la menos j omega t, pues. Este recién es la función f de t. Entonces ahí saco la constante y me quedaría a sobre 2 y evalúo la función que quedaría desde menos de medios o Dirac medios a de medios que voy a multiplicar. Por ejemplo, sería e a la j omega 0t por e a la menos j omega t más e a la menos j omega 0t por e a la menos j omega t sobre 2. Y esto quedaría dt. Control Z, control Z. Esto me quedaría dt. Entonces ahí sí haría f omega, que va a ser igual a medios. ¿Perdón? El 2 ya no salió así. Ah, sí, Ya no perdón. sacó, pero Gracias, perdón. Sí, es que ya saqué, ¿no? Ya saqué, perdón. Gracias, ingeniero. Entonces aquí quedaría igual a la integral de menos de medios a de medios. Aquí me quedaría la función, sería e, quedaría j omega 0 menos omega por el tiempo, más, este paréntesis, más e a la menos j que multiplica omega 0, más omega por el tiempo por la derivada de dt, ¿no? Listo, entonces ahí quedaría que esto es igual a medios. Y la integral sería e a la j omega 0 sobre omega t sobre j omega 0 menos omega evaluado de d medios a d medios, menos de medios a d medios, más e a la menos j omega 0 más omega t sobre menos j omega 0 más omega evaluado de d medios a d medios. Y así toca hacer, ¿no? Bueno, sigamos. Esto es igual a medios. Tenemos que evaluar todito, ¿no? Entonces, sería e a la j omega 0 menos omega que multiplica a d medios sobre j omega 0 menos omega, límite superior menos límite inferior, e a la j omega 0 menos omega, que sería el límite superior menos límite inferior, aquí quedaría menos de medios, ¿no? Sobre j omega 0 menos omega, más e menos j omega z más omegas por d medios sobre menos j omega 0 más omega, ¿no? A ver si estoy bien, ¿no? Ya. Menos, límite inferior, menos e a la menos j omega 0 más omega. Este sería positivo, ¿no? Por
por el menos de medios. J omega por D medios. Sobre J omega 0 más omega. Listo. ¿Qué hago? A ver, no, aquí me faltan negativos, ¿no? Perdón. Aquí sería menos, ¿no? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Ya, me ayudan, por favor, si me va algún signo y ahí estamos jodidos después ya. Bueno, pongámosle el signo aquí. Este sería menos, este sería más. Y listo. ¿Qué hago? Me pongo a llorar. Aquí sería igual a 2. Aquí sería igual a omega 0 más J omega 0 más omega 0. Tendría, aquí sería 2. Bueno, aquí lo que tendría que hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a poner la equivalencia antes de esto. Voy a poner que seno de alfa es igual a E a la J alfa menos E a la menos J alfa sobre 2J. ¿Por qué pongo esto? Porque yo puedo agrupar de la siguiente manera. Sería igual a medios que multiplica a 2 seno de omega 0 menos omega sobre omega 0 menos omega más 2 seno de omega 0 más omega sobre omega 0 más omega. ¿Están de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, yo voy a multiplicar por D medios tanto el numerador como el denominador. Voy a multiplicarlo. Entonces, lo que voy a hacer es tener A de medios. A ver si yo tengo esto. Le podría hacerlo que multiplica a seno de omega 0 menos omega por D medios sobre omega 0 menos omega que multiplica a D medios más seno de omega 0 más omega por D medios sobre omega 0 más omega por D medios. ¿No es cierto? Entonces, con esto, lo que voy a tener es igual a AD sobre 2. Esta función, si ustedes se acuerdan, de seno de todo este ángulo, de todo esto, me va a dar la función SA de omega 0 menos omega por delta medios más la función SA de omega 0 más omega que multiplica a D medios. Es lo que me va a salir. ¿Por qué me va a salir la función SA? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos seno de la frecuencia angular menos el ángulo por delta medios sobre omega 0 menos omega por delta medios, ¿qué pasa si es que omega es igual a 0? En este caso, me va a quedar seno de la frecuencia de medios por D medios sobre omega 0 de D medios. Entonces, si ustedes se acuerdan, a 0 quedaría en este caso la función seno de la función de pi sobre pi, ¿no? Más o menos para que ustedes lo vean. El argumento que sale. Seno de pi me va a quedar función SA. Es por eso, si es que yo pongo esta condición. Si omega es igual a 0. Si omega es igual a 0, me va a quedar este valor. Entonces, prácticamente con esto yo tengo la función SA de dos funciones en una función cosenoidal. Si ustedes se acuerdan, la función SA en función del tiempo me queda que cuando yo tengo seno de t sobre t es cuando el tiempo es igual, diferente de 0 y es 1 cuando el tiempo es igual a 0. Eso es la función, si se puede decir, la función SA. ¿Qué significa? Que gráficamente lo que yo voy a tener es que la función SA es así.
se va a concentrar. Y aquí el valor máximo que se va a tener cuando el tiempo es igual a 0, su valor es 1 en la función del tiempo, de la función f de t. Entonces, el ejercicio podría quedar aquí así. Lo que voy a tener son dos funciones de función SA con tiempo, con corrimiento negativo y con corrimiento positivo para poder demostrar. Entonces, la transformada de Fourier en una función coseno, al final voy a tener una función SA. ¿Qué significa eso? Que voy a tener una función donde yo tengo los armónicos, de los primeros armónicos, con la función central, donde a mí me interesa esto para poder transmitir en un sistema de comunicaciones. Ahora, muchos de nosotros podemos darle valores para poder graficar o obtener valores, ¿no? Por ejemplo, si A, aquí podemos poner que es igual a 10, podemos decir que de medios es igual a 5, ¿cómo va a quedar la función, no? ¿Cómo va a quedar la función acá? Y si omega es igual a 0, ¿cuánto me va a salir la función para poder oscilar? Si yo pongo A es igual a 10, de medios es igual a 5, ¿cuánto sale omega? Y omega es igual a 0. ¿Cuánto me saliera? Si nosotros reemplazamos ese valor. Tendremos que reemplazar en el valor anterior, ¿no? Porque me va a quedar en función acá, en este valor. ¿Cuánto me va a salir? Bueno, podemos reemplazarle acá también, directamente en este valor. Poniendo esas condiciones, prácticamente oscilando ya en este valor de si omega es igual a 0, poniéndole solo en este, ¿no? Para poder hacerlo, podríamos tener que la función va a oscilar con 50 seno de 10 pi, ¿no? Podemos hacerle poniendo ese valor para oscilar. Pero, repito, son condiciones que nosotros podemos tener, pero el ejercicio queda ahí. Encontrar la función significa que prácticamente la función de una función cosenoidal en un intervalo finito, desde menos de infinito a más infinito, es tener una función SA, que va a ir desde menos, menos omega, va a ir acá, ¿no? Menos omega y acá va a ir más omega. Es por los componentes que tiene, ¿no? Y quedaría ahí el ejercicio. No habría ningún problema. Muchos de los problemas que nosotros vamos a tener es que si nos piden graficar, tenemos que asumir valores pequeños para poder ver si la función tiene valores para poder calcularlo. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, ingenieros? Ya se acabó la hora. Sí. Uf. Vamos, la última nomás. 5 es, ¿no? Encontrar la transformada de Fourier de la función f de t si es la función Dirac de t. Si nos dice esto, prácticamente nosotros debemos tener que la función de la transformada de Fourier que va de menos infinito a más infinito de la función f de t por e a la menos j omega t de t va a ser igual a la integral de menos infinito a más infinito del pulso de Dirac por e a la menos j omega t de t. Nosotros tenemos una propiedad de los pulsos de Dirac, donde dice que va desde menos infinito a más infinito de la función f de t por el pulso de Dirac de t por dt. Esto es igual a la función f en 0. No digo que es 0. ¿Qué significa? Que esta función va a evaluarse en 0, ¿no? Control Z. La función se va a evaluar en 0. Entonces, si se va a evaluar en 0, nosotros vamos a tener que la función f omega va a ser igual a e a la j omega t, que se va a evaluar cuando el tiempo es igual a 0. Si esto se va a ser igual a e a la menos j omega 0, que esto va a ser igual a 1. Entonces, ya está aquí demostrado, entonces, la transformada de Fourier, de la inversa, como quieran verlo, de la Fourier que le ponen así también en los libros, de f de t, del pulso de Dirac,
va a ser igual a 1. Nosotros en MATLAB, para poder aplicar para terminar en MATLAB, se aplica simplemente un comando que se llama Fourier. Fourier de la función. Por ejemplo, yo voy a hacer un script chiquitito, ¿no? Le voy a hacer un archivo, voy a poner cualquier nombre, .m, y le voy a poner, por ejemplo, voy a limpiar la pantalla, le voy a poner clear all, le voy a poner CLC, voy a limpiar todas las variables, pero voy a llamar a una variable, entonces yo le puedo poner con el comando sims t y w. Voy a llamar, el sims me permite llamar variables, y voy a poner la función f de t, va a ser igual a Dirac de t. Estoy llamando, y la transformada f mayúscula con omega, va a ser igual a Fourier de f de t. Y al final lo que van a encontrar es que f omega va a salirles un valor de 1 por la propiedad que se tiene aquí. Aquí está el comando de transformada de Fourier para poder sacarlo. Imagínense tan sencillo que se hace en MATLAB. Pero bueno, hasta aquí terminaríamos y quedaría hasta aquí la clase. El día de mañana vamos a revisar algo de energía y potencia, por favor. No sé si tengan preguntas y unos pequeños ejercicios que mandar. No se va a complicar mucho tampoco. No sé si tengan preguntas, ingenieros, por favor. No, Inge. Dije, Mande. Ya. Listo, chicos, para que ingresen a la siguiente hora porque ya tienen clase.